Orden de sustantivos y adjetivos. Con este video te quedará muy claro. Tengo una duda, ya que se dice añuisi, ¿por qué usted lo cambia a ropa sucia? En sí no sería sucia ropa o en castellano va cambiándose automáticamente. Cuyaca, muy buena pregunta. Pasa lo siguiente. Las reglas del orden de palabras no son universales. Cada idioma tiene su forma de ordenar. Es decir, no siempre el sustantivo va a estar delante del adjetivo en todos los idiomas del mundo. Cada uno tiene su estructura. Por ejemplo, vemos el inglés. El adjetivo va adelante y el sustantivo después. Vemos el alemán. Pasa lo propio. Adjetivo delante, sustantivo después. Pero no por ello, en castellano, cuando relacionamos con esos idiomas, tenemos que forzar el orden para que sigan esas reglas. En aymara lo propio. El aymara tiene los adjetivos delante y los sustantivos después. En castellano, al traducir, se invierte. Entonces, cuando digo añuisi, me estoy diciendo ropa sucia. No tiene que ver la regla del castellano, nada en el aymara, entonces ahí está muy bien la traducción y el orden cuyaca. Sí, entonces digo casa grande, grande es el adjetivo en el castellano y está después, en cambio en aymara, hachauta, al revés. Peso pequeño, peso es sustantivo, pequeño es adjetivo, pero en aymara al revés, hiscano, y así se va a ir cambiando el orden cuando nosotros hacemos traducciones. Así que cuyaca, no pensemos que las reglas gramaticales son universales para todos los idiomas. Eso, súper importante.